En el mejor día de la semana, en primera persona. La Ocho León acaba de estrenar la serie Hundidos, la memoria bajo el agua, de Oligo Sarriaño, recoge la historia de 30 pueblos sumergidos por 4 embalses de la provincia. En esta serie se acerca el testimonio de los afectados, cómo vivieron la experiencia, qué supuso para sus recuerdos, qué ha sido de aquellos niños que conocieron y vivieron en estos pueblos hoy fantasmas. Una de las responsables de esta serie es Elena Rodríguez, compañera, guionista, Julio Nogueira, realización, Mario Prieto, diseño gráfico, Verónica Luis, producción, Guillermo Palacios, operador de dron, y la idea del director de Es Radio León y La Ocho León, Juan Francisco Martín. Elena, bienvenida. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ha resultado la experiencia con los protagonistas de esta serie donde hay tantas emociones y emociones tan encontradas, imagino? Sí, emociones encontradas. ¿Cómo ha resultado y cómo sigue resultando? Porque es una serie que todavía está en producción. El proyecto inicial ha ido creciendo según hemos ido conociendo a la gente, según hemos ido grabando historias y hemos ido ampliando, por eso todavía no hemos terminado aún las grabaciones. Después de recoger esos testimonios, pues testimonios interesantes, testimonios históricos, testimonios de dolor, testimonios también de reconciliación y testimonios de agradecimiento. Nos hemos encontrado un poco de todo. Ha habido mucho dolor en las personas con las que hemos hablado, pero es un dolor, son heridas que cuanto más tiempo ha pasado desde el cierre de los embalses, desde que a esas personas los obligaron a dejar sus pueblos para llevar a cabo una política hidráulica, sobre todo Sí. Durante el franquismo, pero también durante la democracia, pues cuanto más tiempo ha pasado, se ve en los testimonios de las personas cómo ese dolor se ha ido mitigando, se ha ido cerrando la herida y se ve la parte positiva, se reconoce la parte no positiva, sino se reconoce que ese dolor pues fue para el beneficio de otra parte de la provincia de León, que es la que Sí. se benefició con la llegada del agua y con la construcción de los regadíos. Así que, los testimonios son un poco de todo y hemos recogido, que es importante, sobre todo la memoria de las personas que vivían en los pueblos que hoy están engullidos por las aguas de esos 4 grandes embalses de la provincia de León, pero también hemos recogido la opinión de los regantes que hoy se benefician del agua que hay en Villameca, en Barrios de Luna, en El Porma y en Riaño. ¿Se han visto recompensados, agradecidos por quienes se beneficiaron, en este caso, quienes están beneficiándose de estas aguas que recogen los 4 pantanos de los que estamos hablando? Yo creo que no. Si la pregunta es de manera general, las personas de esos pueblos sienten que falta todavía un agradecimiento y más que un agradecimiento, un reconocimiento a su sufrimiento en favor del progreso de otras tierras. Hay, por ejemplo, Barrios de Luna, que es el embalse que más pueblos dejó bajo las aguas, 17 en total, algunos totalmente y otros los cubrió parcialmente. En las zonas de regadío sí que hay, en uno de los pueblos sí que hay un mensaje con un monolito con los nombres de los 17 pueblos y con el mensaje de nombrarles. Si los nombráis no habrán muerto, creo que reza en ese monumento que tienen. Pero falta un mayor reconocimiento, yo creo, de los regantes hacia la montaña. Estabas hablando antes de dolor, y hay una cosa impresionante, que Julio Llamazares, al que habéis entrevistado, dice: tú le puedes robar su pueblo, su casa, le puedes destruir su memoria, pero no le puedes obligar a renunciar a su identidad. ¿Es un sentimiento que comparten muchas de las personas a las que has entrevistado? Lo de Julio Llamazares, que es quizá Julio Llamazares, la entrevista sale a lo largo de varios capítulos, pero el grueso de la entrevista se emite este sábado a las 10 de la noche, porque Julio Llamazares nació en Begamián, que es un pueblo que está bajo las aguas del embalse del Porma. Robarles la identidad, lo que ocurrió con la gente que nació en Begamián es que cuando fueron a renovar sus DNIs, Fran, Sí. como Begamián había desaparecido, pues en el DNI les ponían nacidos en Boñar, que es el ayuntamiento, el municipio al que pertenece el embalse. Sí. Entonces, ellos decían, Julio Llamazares y otros muchos, que lucharon porque en su DNI se recogiera que nacieron en Begamián, que el hecho de que Begamián no existiera no puede trasladar, no puede robarles la identidad del lugar en el que ellos nacieron. Ese lugar no existe
pero ahí ellos nacieron. Existe Bajo las aguas, todavía cuando bajan las aguas del embalse del Porma salen a la luz las iglesias y algunas viviendas de los pueblos, entonces ahí ya no hay vida, evidentemente, pero ahí sí que nacieron esas personas que lucharon durante meses para que en su carnet de identidad pusiera nacido en Begamián. Por eso decía Julio Llamazares que les puede robar la tierra, les puede robar todo, pero no les puede robar la identidad, porque su identidad y su lugar de nacimiento es ese. Elena, ¿cuál es el recuerdo que tienes en tu memoria que más te ha impresionado cuando has puesto los micrófonos, las cámaras a estos muchos protagonistas que han pasado y que irán pasando por esta serie? Pues elegir uno es muy difícil. Esto es como lo de los niños, a quién quieres más, a papá o a mamá. Sí. Es imposible elegir uno, pero sí que ha ocurrido algo que hace que ante esa pregunta yo tenga una respuesta clara, y es Manuela Suárez. Estaba a punto de cumplir 96 años, y digo estaba porque falleció después de que la entrevistásemos. Manuela vivió en 2 pueblos que quedaron bajo las aguas del embalse de los Barrios de Luna, que se emitió el sábado pasado y que ya se puede ver en internet. Manuela habló con nosotros, nos contó su historia, nos contó cómo eran los pueblos, sobre todo tenía un relato y un testimonio muy bonito, porque ella no se fijaba tanto en cómo era físicamente el valle, sino que nos hablaba de la forma de vida, de cómo había cambiado, de cómo antes pues ibas a casa del vecino a por algo y no había casi ni que pedirlo, que había como mucha más cercanía. Nosotros entrevistamos a Manuela en enero y a finales de febrero Manuela falleció. Era muy conocida en el valle, su padre había sido maestro también en uno de los pueblos que quedó bajo el embalse. Es, como te digo, la persona de más edad con un testimonio muy bonito y un relato muy bonito sobre la vida, y es la entrevista con la que me quedaría, porque fue la entrevista para Hundidos, fue la última aportación de Manuela Suárez a la memoria del embalse de Barrios de Luna. Sin desmerecer a las otras 50 personas que hemos entrevistado en la serie, que cada una tiene su punto de vista, su manera de ver lo que ocurrió en el pasado, lo que ocurre en el presente y cómo ven el futuro, que eso también lo abordamos en la serie. Pero bueno, Manuela Suárez quizás sea lo más emotivo, la entrevista más emotiva, por ser la de más edad y porque falleció después de hablar con nosotros. Hundidos, la memoria bajo el agua, la serie de la Ocho León, que nos ayudará a comprender nuestra historia más inmediata a través de sus protagonistas. Una serie de un gran valor social e histórico, como decíamos al principio. Elena, enhorabuena por este gran trabajo que podemos ver en la Ocho León los sábados a las 22 y en la página web a la carta. Sí, desde luego que es muy importante, ahora que hablamos tanto de agricultura, de progreso, de regadíos, de alimentos, también es importante conocer y reconocer el sacrificio de aquellos que tuvieron que dejar sus pueblos para que hoy haya agua, para que hoy podamos encender la luz y tengamos energía eléctrica, porque esos embalses también producen energía. Elena, muchísimas gracias, enhorabuena. Y muchísimas gracias a ti. Un abrazo. El mejor día de la semana. Fran Mezcua.